volviendo a leer. Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Ignacio Ditren, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Municipales del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, un placer tenerle aquí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y dispuesto aquí a contestarlo. Ingeniero, vi que el presidente le echó agua ayer al tema y lo cerró, el de él y de su hijo. Bueno, mira, es que eso... Que ustedes estaban como enredados entre las patas de los caballos ahí. No, ¿eh? no. Dice que él lo que tiene son 3 meses como senador, que tiene que dejarlo que adquiera más experiencia. Sí, lo que pasa es que, así como dice que Omar tiene 3 meses como senador, este gobierno lo que tiene son 3 meses. Entonces pienso que eso es un tema extemporáneo. Yo pienso que eso más bien es un plan que viene desde fuera, como para detener a Leonel. En primer lugar, quisieron enfermarlo. Para detener a Leonel. Sí, lo que pasa es que, fíjate que primero quisieron enfermarlo, pusieron a rodar una noticia de que Leonel fue a Europa, sobre todo a España, a operarse. En fin, han inventado 1000 cosas. Bueno, pero si una persona se opera de una cosa humana, ¿no? Está bien, pero que no es ni remotamente. No, pero eso es dentro de la fuerza del pueblo. No, de fuera. Porque es de la fuerza del pueblo que ha salido ese ruido de las aspiraciones. No, eso hace tiempo que está rodando en boca de muchas personas. Lo que pasa Empezó así, pero dentro de la Fuerza del Pueblo se encargaron de darle 10 niveles. Exacto. No, En una rencilla aparentemente muy personal con Félix Bautista. Sí, Félix fue que parece que en una respuesta a la pregunta realmente se enredó, diría yo. Una persona tan ducha como Félix se enredó y eso trajo que algunos compañeros le contestaran. Pero la estridencia no parece haber sido de Félix, la estridencia parece haber estado en la respuesta de los compañeros. Que yo pienso que me la han preguntado desde hace mucho tiempo y la respuesta que yo tengo es que es extemporáneo hablar de ese tema, porque este gobierno apenas comienza. Además, como todo en la vida, las cosas dependen de cómo vayan. Las situaciones... Pero Félix dijo una cosa que él dijo, si el presidente Fernández no va, Omar es el candidato. ¿Y eso qué tiene de malo? Por eso yo digo que se enredaron en la pata de los caballos de manera innecesaria. Porque eso con decir que ese es temporal no es suficiente. Sí, pero Laura lo que porque dice al fin y que al fueron cabo, ustedes lo que le Pero es que pusieron el aquí tono. hubo gente que se rasgó las vestiduras y que hablaron de división del partido. innecesario. Es lo único que puedo decir. Innecesario llegar hasta ahí. Es como si los ortodoxos dentro de la fuerza del pueblo están con Leonel y Félix Bautista es ortodoxo, y es una figura de mucho tiempo y además ha sido una gente de colaborador de Leonel Fernández hace muchísimos años, pero que es como si lo viejo con lo nuevo, con lo joven, eso es innecesario. No, es innecesario. Pero como dijo el presidente Fernández, ese es un caso cerrado dentro de la fuerza del pueblo, que no se va a discutir por ahora, se discutirá después. Al fin y al cabo, el líder del partido es Leonel, y Leonel quiere que el partido gane. Veremos qué pasa más adelante. Bueno, aquí estamos a disposición para otras cosas. ¿El proceso interno del partido va bien? Sí, muy bien. El Congreso tiene una participación masiva en los diferentes temas que estamos discutiendo, en lo de formación política, que es algo sumamente necesario para el partido, porque una organización que, como dice Leonel, que fue creada no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones, tiene que tener algo de formación para que justamente temas como ese no nos distraigan, sino pensar en el futuro de la nación que tanto se necesita. Tenemos temas como línea en el Congreso, línea política en el Congreso, línea municipal, revisión de los estatutos para ver cómo establecer las normas dentro del partido. En fin, la discusión va bastante bien. Aunque parece que siempre hay gente que aunque tenga la formación política le gusta tener a alguien en el pasillo que le diga quién se sacó el premio.
Bueno, vamos, pero va muy bien, va muy bien. Ya la parte ya más difícil, esta parte no es tan difícil porque esto es discusión de lo que son las líneas partidarias. La segunda parte, el Congreso Franklin Almeida, es mucho más fácil. La parte un poco más difícil, que trae muchas aspiraciones, la parte del el segundo Congreso, que es el Congreso Electoral. ¿Quién va a organizar ese proceso y bajo qué metodología se va a usar para, digamos, canalizar esas aspiraciones sin que se generen cuestionamientos, divisiones, choques, en fin? Ahora hay una comisión que preside Henry Merán. Para el segundo Congreso se establecerá, tan pronto termine entonces la dirección política elige la comisión que va a dirigir el proceso electoral. En esos casos pueden y dentro de ahora se establecen las normas para la elección. En ese caso, ¿pueden recibir alguna ayuda de la Junta Central Electoral o no se establece en la ley de partidos? Pudiera solicitarse, en el pasado se ha solicitado. Normalmente ellos hacen acto de presencia, pero en la organización eso veremos a ver qué proponen los compañeros. En el caso de Florian, quien es el secretario general de la Fuerza del Pueblo, porque se le dejó en el sentido de que era del partido viejo, al partido que dio paso a la Fuerza del Pueblo. ¿Actualmente ocurrirá eso o está abierto las aspiraciones a la Secretaría General? Mira, nosotros quisimos establecer como norma que hasta que no pasara este Congreso, limitar un poco las aspiraciones. De todas maneras hay compañeros que han expresado su deseo de llegar a la Secretaría General, pero esa parte no se ha discutido. Ese es temporáneo también. Porque primero vamos a establecer las normas, cómo se va a elegir y qué metodología se utilizará. Eso no se ha discutido. En el día de ayer, Leonel Fernández exigió una serie de aclaraciones al gobierno respecto al uso de los fondos provenientes de Aerodom. Más puntualmente, ¿qué es lo que le preocupa a la Fuerza del Pueblo? Bueno, que el presidente fue enfático, hizo hasta un discurso para hablar en qué se usarían esos recursos provenientes de un contrato al que le faltaban 7 años para cumplirse. Y lo prolongó de manera inexplicable y dijo en qué se iban a utilizar los fondos. Él pasó revisión a lo que dijo el presidente y de verdad que no se ha cumplido con ninguna. Es más, yo pienso que tal y como dijo Leonel hace un par de semanas, parece un gobierno sin rumbo, un gobierno que no planifica. De hecho, en una parte que uno conoce un poco, tú te das cuenta cómo aparece en los medios de comunicación hoy que el presidente anunció ayer que iba a comenzar con el teleférico de Santo Domingo Oeste. Sin embargo, Se lo anunció ayer. Entonces, ¿cómo está iniciando más obras de transporte cuando tiene un pedacito de metro que le toca hacer del 9 a los Alcarrizos, que está sumamente atrasado? Pero además, tú te encuentras con funcionarios que nada ayudan al presidente, porque el director de la OPRED se destapa con que esa extensión del metro de los Alcarrizos está en un 95%. Usted pasa por ahí y visualmente usted se da cuenta que eso no lleva ni a un 50%. Pero lo que es peor, el que tiene algún conocimiento de ingeniería se da cuenta que a simple vista se ven deficiencias y se ve, incluso hay un ingeniero del PRM que anda circulando en las redes, en la que él denunció que los contratistas de esa obra ni siquiera hicieron estudio de suelo para esa obra. Es más, yo pienso que el presidente anunció al principio del gobierno que cuando anunció que iba a construir esa extensión del metro, que iba a salir más barato que lo que le había salido a los gobiernos anteriores, el metro, el kilómetro de metro.
yo decía en una entrevista que tú no puedes predecir cuándo tú vas a hacer una obra, porque lo que hacemos los ingenieros es que trabajamos con un presupuesto. O sea, Bueno, nosotros, pero ahí hay una razón que eso se puede asumir incluso sin usted ser ingeniero. La mayoría de ese metro va por arriba y es mucho más económico. sin embargo, le ha salido mucho más caro. Bueno, pero ya ese es otro tema. Ah, pero le ha lo que salido quiere mucho decir, más en caro. términos de construcción, un metro bajo suelo tiene un costo más Sí, más pero, complicado. sin embargo, este por arriba y le ha salido muchísimo más caro. ¿En cuánto le Incluso- está saliendo al No, gobierno? ellos no lo han dicho. No lo han dicho, pero se ve que ¿Y de dónde, de dónde sale la información de que le está saliendo más caro? por la cantidad de expropiaciones que ha tenido que hacer. Fíjate bueno. que ese es un metro que se ha detenido. Ese metro, eso tiene ya 4 años en construcción. Y tú te das cuenta de la ineficiencia, que en 4 años no llega al 50%. Y tú lo comparas con el primero que construyó Leonel, que fue del 2005, no comenzó ni siquiera en el 2004, comenzó a mediados del 2005 y lo terminó esa primera línea en el 2008. Y estamos hablando que estos son 5 kilómetros y medio, 6. Del 9, los alcarrizos se encuentran en el kilómetro 14, 14 y medio. Y del 9 al 14 y medio son 5 kilómetros y medio. En el gobierno de Leonel, 2004-2008, hizo 14 kilómetros y medio, con 4 sistemas de construcción. Túnel minero, trinchera, puente ferroviario y elevado. En 3 años y medio, 14 kilómetros. Y este gobierno en 4 años no ha podido hacer 5 kilómetros y medio. Entonces, De la ¿por qué Luperón, va a esa velocidad? de la Luperón a los Alcarrizos, ¿cuántos kilómetros hay? 5 kilómetros y medio, 5 y quizás medio. 6. Quizás 6. Y estos son 14 kilómetros y medio. Y tú te das cuenta del avance. Entonces, si tú no has podido avanzar En un 14, sistema- 14 kilómetros, ¿en qué tiempo lo hicieron? en 3 años y medio. 3 años y medio. En el 2008 se inauguró la primera línea del metro. Ahora, y del 2008 al 2012 se construyó entonces la línea que iba desde el puente Francisco Rosario Sánchez hasta el 9. Ingeniero, déjeme planteárselo de esta manera. Esa es una obra que se está haciendo sobre la base de una cantidad de expropiaciones, que incluso llevan costo adicional y llevan tiempo. Si sumamos esas dos cosas, aparte de que esa obra lleva ¿cómo se llaman? Las avenidas paralelas, ¿cómo le llaman? Los laterales que Lateral, se hacen, sí. sí, para sacar el tránsito. No es un buen ritmo el que lleva el gobierno. No hay razones para que el gobierno no haga esa obra en la velocidad que usted No, supone que va. es que hay mucha improvisación. Esa obra estaba diseñada ya. Y para que no le reclamaran que fue una obra que ya había sido diseñada en el gobierno de Leonel Fernández. Sí, porque originalmente el metro era de los Alcarrizos a San Luis, creo que era. Sí, las extensiones, Sí. porque normalmente se van extendiendo. Ya. Es más, yo tengo la gran preocupación, y te lo digo por una experiencia vivida, manejando el tema de transporte, que se está extendiendo la línea. Sin embargo, no están aumentando las terminales, las estaciones. O sea que el metro va a seguir circulando con 3 vagones. Usted pasa por las paradas del metro, por ejemplo, este que está aquí en la Abraham Lincoln, esquina Correy y Cidrón, donde estaba el hotel. El Hotel Hispaniola. Hispaniola. Sí. Y usted le da pena como ve cómo da la vuelta. O sea, desde la Correy y Cidrón llega hasta la Independencia, la fila. Porque llega hasta el centro de Ocero esa Sí, línea. Sí, pero esa estación, la otra estación, te pasa por la Máximo Gómez, esquina Ahí es donde está el Ministerio de Educación. de Educación. También ve una fila enorme. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda de transporte está excediendo la capacidad de la oferta de asientos. Es decir, Sí. usted lo que dice es acortar más No aumentar las Los estaciones vagones. para que pueda tener
pueda circular con más vagones. No, porque los vagones, al metro usted le pone la cantidad de vagones que usted le va agregando. Entonces, lo bueno de ese sistema de transporte es que te permite, a medida que va aumentando la demanda, no, incluso eso tiene un ritmo hasta por hora. Si el metro sale temprano en la mañana, también tú puedes sale a lo mejor con 6 vagones y después a las 11 de la mañana a lo mejor anda con 3. Sí, tú puedes aumentar también disminuir el tiempo entre salida y salida. Más se requiere el aumento de las estaciones. ¿Qué yo me temo? Por ejemplo, hay que ver la cantidad de personas que viven en los Alcarrizos. Déjeme ver si entiendo bien. Cuando usted dice se necesita la cantidad de estaciones, ¿es ampliar las que hay o multiplicarlas? Es decir, que yo no tenga que ir a educación a tomar el metro cuando a lo mejor la puedo tomar. No, las que hay, ampliarlas. Ampliarlas. De forma de que en vez de tú circular con 3 vagones, a la hora pico le puedas poner 4, 5, 6, dependiendo de la demanda, porque eso también se estudia, porque cuando se comenzó el Pero metro, vamos a ver una cosa. ¿Qué diferencia puede haber entre la terminal que está en educación, que el metro venga con 3 o con 6 vagones? O que cuando tú ves porque la gente se desmonta un grupo y otra entra. Sí, pero cuando tú ves la fila quiere decir que se ha sobrepasado la demanda. Parece que la gente está utilizando más el transporte del metro para movilizarse. Lo que es una buena señal. Es una buena señal. O sea, lo que debería haber ya, bueno, yo incluso decía que cuando, en un libro que escribí, yo decía que cada presidente que pasara, cada gobierno que pasara, iba a tener que hacer su línea del metro. Y entonces esa es la ventaja que tiene el sistema. No es lo mismo tú montarte en la feria. El problema fue que cuando eso comenzó como el metro de Lionel, ni siquiera el PLD lo asumió como una obra suya. Bueno, lo hicieron después a regañadientes la otra parte. Sí. E incluso el presidente ganó. Pero lo el actual presidente ganó diciendo que si ganaba no lo continuaba. Sí, sin embargo ha tenido que continuarlo porque es una obra necesaria. El caos que hay en nuestra ciudad, solamente tú lo puedes superar teniendo un transporte alternativo. Ahora, parecería que hay ramales aquí que faltan. Sí, son 6. Transporte colectivo. De hecho, son 6. Incluso, es que yo no entiendo cómo es que está hablando de nuevas obras, termina esa. O sea, los recursos que tú estás hablando que va a anunciar en el teleférico de Santo Domingo. Bueno, sí, que se anunció. Entonces está hablando del... Están votando casi 5 mil millones que pudieran metérselo al metro. Al metro y lo termina mucho más rápido. Y es más a favor de la gente, los pobres. Está hablando del monorriel de Santiago. Claro. Pero termina O sea, este gobierno no puede exhibir una obra importante con la cantidad de recursos que ha manejado. Incluso el presidente Fernández ayer, en La Voz del Pueblo, cuando le inquirié, pero explíqueme que usted anunció que iba a hacer el asfaltado de la Caleta, de Boca Chica, con los recursos que adelantó Herodón. Usted habló que iba a hacer una ciudad de la salud en San Cristóbal y fue mostrando cómo está en la actualidad. Usted anunció que iba a hacer un puente paralelo al puente Peinado que va a Villamella. Y no se ha dado ni el primer Picasso. Usted anunció que iba a hacer un puente al lado del puente flotante. Es más, le dijo lo siguiente. Dice que va a sustituir el puente flotante. Pero si la locura que hay para tú cruzar de la parte del distrito a Santo Domingo Este y de Santo Domingo Este, es una locura y un tiempo enorme, porque tiene que quitarlo, hacer otro puente que se necesita y aumenta la capacidad para que la gente pueda... Entonces, tú dices, ¿qué hiciste con ese dinero que dijiste que era para eso? Y veremos a ver qué responde. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al ingeniero Ignacio Ditren, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, ya volvemos.